Hola, ¿qué tal señores? Muy buenas tardes, buenas noches. Vamos a continuar con lo que es este curso de estadística, ¿ok? Ya hemos trabajado muchos, pero muchos ejercicios sobre probabilidad, distribuciones de probabilidad, técnicas de conteo, combinaciones y permutaciones, ¿ok? Y ahora, específicamente, estamos lo que es trabajando lo que son probabilidades, que es pura y dura, desde el inicio. Y estábamos viendo ayer precisamente lo que eran terminologías como por ejemplo eh, la unión, la intersección, los complementos, todo esto en el ámbito de la teoría de conjuntos aplicado a la probabilidad, ¿ok? Entonces, según el libro que estábamos viendo ayer, vamos a estar trabajando y como siempre, como costumbre, vamos a trabajar la mayoría o bastantes de estos ejercicios, ¿ok? De manera que haya muestra de cada uno de los casos y de cada uno de los textos que estamos utilizando. Véase, este libro que tengo aquí es el de, vamos a ver, el ejercicio 4. La unidad es la 2, unidad número 2. Y el libro es donde lo puedo colocar aquí. Lo pueden buscar así, J y Debord. ¿Okay? Este ejercicio, pienso yo, o siento yo, que es el que tiene los ejercicios un poco más complicados. ¿Okay? No son cosas de otro mundo, pero en comparación a los de Levin y Rubin, al de Anderson, pues siento yo que están un poquito más complicados. Pero repito, no son de otro mundo, ni mucho menos. Entonces, tenemos aquí en todo caso el 2.4 y dice así: cada muestra de 4 hipotecas residenciales está clasificada como tasa fija o tasa variable. ¿Okay? No nos asustemos aquí, sabemos que estamos aplicando lo que son teorías de conjuntos y aquí no necesitamos ni siquiera calculadora. ¿Okay? Vamos a aplicar esos conceptos y listo. Dice, para el inciso A nos pregunta cuáles son los 16 resultados en S. Esa simbología que sale ahí, esa S al parecer, pues es lo que le llamamos espacio muestral y es la totalidad. ¿Okay? Espacio muestral es la totalidad de todos los eventos. Entonces, ahí ya me está diciendo cuántos son 16. Y véase, aquí ya los tengo yo desarrollados. ¿Cómo lo hice? Fácil, miren. Para empezar, se puede hacer lo que es una matriz o también puede hacerse por medio del conteo. Pero eso no es lo importante. Lo tengo ahí colocado porque ya hice bastante en lo que son combinaciones y permutaciones y yo las andaba escribiendo así, de uno en uno. Imagínense escribiendo F, 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 B, F, 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 B y 16 veces, ¿ok? 4 por 16, ¿cuántas letras escribiendo ahí? Y pues se aburren. Entonces ya las coloqué ahí bien bonito. Estoy evitando lo que es, eh, ahorrándome lo que es el tiempo y errores. Entonces, los 16 resultados, ya me está diciendo cuántos son. Entonces veas, mi S en este caso sería todo esto, los 16. Contamos, hay 8 en el primer bloque y 8 en el segundo. Entonces ahí tenemos más o menos lo que es, no más o menos, la totalidad del espacio muestral. Entonces que ahí tenemos básicamente lo que es el inciso A. Sigue preguntando aquí, permítanme. Listo. Me dice B qué resultados están en el evento en que exactamente 3 de las hipotecas seleccionadas son de tasa fija. ¿Okay? Tasa fija. Y cómo estamos representando lo que es la tasa fija con F y la variable con B. Listo. Entonces vamos a marcar aquí lo que es el inciso B. Y dice que qué resultados están en el evento en que exactamente 3 de las hipotecas seleccionadas son de tasa fija. Como les mencioné al principio, ya que estamos aplicando lo que son la unión, la intersección y el complemento, pues no estamos utilizando de momento calculadoras, sino que estamos reforzando lo que son esos conceptos. Entonces, del espacio muestral que tenemos aquí, vamos a seleccionar lo que es
las partes o los eventos que tengan lo que son 3 veces tasa fija, ¿ok? Eso es lo que estamos buscando ahí. ¿Qué resultados están en el evento en que exactamente 3 de las hipotecas, o sea, 3 de 4, sabemos que tenemos 4 ahí marcadas, vea. La primera estamos viendo que es F, 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 F y la última B, 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 tal como debe ser. Entonces, de esas 4, 3 deben ser F, ¿sí? 3 deben ser tasa fija. Entonces nosotros buscamos en el espacio muestral, ¿okay? Y la vamos a escribir aquí. ¿Cuáles serían? La primera tiene 4 tasas fijas, ¿verdad? Entonces esa no va. La segunda sí va, vea, porque tenemos 1, 2, 3 tasas fijas y una variable. Entonces empezamos a colocar F, 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 B. Y esa es la primera. No va una coma entre cada una, ¿okay? Porque este es un solo evento. Entonces buscamos la siguiente que tenga 3 tasas fijas, ¿okay? 3 tasas fijas. Entonces sería, seguimos avanzando y me encuentro con F, F, B, F. Vamos a ver. F, F, B, F. Sí. Ahí está la segunda. F, F, B, F. Seguimos avanzando. Aquí hay 2 y 2. Y aquí tenemos otra. Vea. F, B, F, F. ¿Ok? F, B, F, F. Coma. Vamos a buscar otra. La leíamos ahorita. F, F. Ok. Esta no. Esta no. Esta no. Bueno, creo que aquí está la otra. B y 3 veces F. ¿Oh? B y 3 veces F. Ahí está. Ya tenemos lo que es el inciso B. Resultados, ¿okay? Están en el evento en que exactamente 3 de las hipotecas seleccionadas, ¿okay?, son de tasa fija. Y lo podemos ver de manera gráfica aquí y de manera visual realmente. No necesitaba mayor análisis. Dice, para el inciso C, ¿qué resultados están en el evento en que las 4 hipotecas son del mismo tipo? ¿Okay? Español simple. ¿Qué resultados están en el evento en que las 4 hipotecas son del mismo tipo? O sea, que prácticamente me está diciendo que hay un triple F o un un cuádruple F o un cuádruple B. Es de la única forma en que las 4 opciones van a ser o fijas o variables. Por lo tanto, tenemos FF, FF y también tenemos BBBB. Y ya está sencillamente lo que es el inciso C. ¿Qué más me pide para el inciso D? ¿Qué resultados están en el evento en que a lo sumo una de las 4 hipotecas es de tasa variable? Es el D. A lo sumo. ¿Qué significa a lo sumo, señores? A lo sumo, para el que no lo sepa, y que lo sepa, mejor dicho, a lo sumo quiere decir como máximo. ¿Okay? Y esta es una palabra bastante usada en lo que es exámenes de probabilidad y ejercicios. Y realmente cuando yo estaba cursando lo que es estadística, pues en un examen me salía la palabra lo sumo ahí y la gente va a preguntar ¿qué es a lo sumo y qué es a lo sumo? Bueno, yo tampoco lo sabía. Y es parte del español realmente, más que de probabilidad. Así que el profesor no nos decía y nos decía, ustedes tienen que saber, ustedes tienen que saber. Y si les digo, pues les estoy dando el examen. Y no nos dijo y pa, mala la pregunta. Así que para que lo sepan y no lo olviden, a lo sumo es como máximo. Entonces a lo máximo tenemos que tener una de las 4 variables, o sea, una sola B en cada evento, ¿ok? Una sola evento de evento. Buscamos en el espacio muestral y la primera que me encuentro es FFFB. Miren, FFFB. Aquí está, miren, FFFB, una sola variable. ¿Cuál sería la otra? FFBF, miren, FFBF, que sería la línea 3, FFBF. Me parece trabalengua esto. ¿Cuál sería la siguiente? Otra sería FBFF. ¿Ok? Y como última opción tendríamos B y triple F. ¿Ok? Y ya tenemos ahí lo que son las 4 opciones que yo acabo de encontrar.
y verificamos variable una sola vez, variable una sola vez, variable una sola vez, variable una sola vez. Porque yo a veces no volteo a ver lo que es el espacio muestral aquí, sencillamente porque yo ya sé que solo debe haber una vez y en realidad lo único que tenía que hacer es cambiar de posición lo que es la F, perdón, lo que es la B. Así que ya tenemos ahí lo que es la parte D. Ahora bien, ustedes me estarán diciendo, ¿qué es esto? ¿Y esto qué es? Es un juego de niños. ¿Dónde está lo de los conceptos de probabilidad? Bueno, ya vamos. Dice que cuál es la unión de eventos en los incisos C y D. ¿Cuál es la intersección de estos dos eventos? Bueno, y aquí empieza lo que es la parte de los conceptos. Oh, no es nada difícil, solo que hay que estarlo viendo en los conjuntos aquí. Veamos, ¿cuál es la unión de eventos en los incisos C y D? O sea, que la notación más o menos aquí sería C unión con D, CUD, así lo leo yo para acordarme. C unión de D es lo que vamos a buscar ahorita. ¿Y de qué trata la unión? Señores, la idea de esta lista de reproducción realmente es que llevemos una secuencia, pero para el que no se acuerde, el concepto de unión lo hemos trabajado en las clases anteriores, pero lo podemos recordar, ¿ok? La unión de dos eventos, A y B, aquí tenemos que S y D, ¿ok? Se lee A o B, ¿ok? Tenemos O, en la unión tenemos O. Dice que es el evento en que consiste en todos los resultados que están en A o en B, ¿ok? Repito que están en A o en B, o en ambos eventos. O sea que aquí no es la intersección la que estamos buscando, sino que es la unión. ¿Qué es unión? Sencillamente en el español, pues vamos a unir lo que son la parte C y D, obviamente sin redundar, porque si ya existen uno, pues no lo voy a copiar en el otro. Entonces copiemos aquí la unión de C y D. Miren, serían esta y esta, C y D. Podemos empezar con el cuádruple F, ¿verdad? Sí. Y podemos realmente continuar con el cuádruple V. ¿Okay? Que sepan que yo sé que esta es una V, pero en la región donde yo vivo, pues raramente se le llama V a esto, se le llama B, simplemente, tal como la B de burro. Entonces, pues, sepan que yo sé que esta es una V, pero la costumbre me hace decir que es una simple B. Entonces, hagamos la unión de estos dos eventos para hacer el nuevo. Entonces, ¿cuál sería ahí? Como ya les dije, puedo colocar esta aquí, pero estéticamente siempre es bonito colocar, como vemos aquí, el espacio muestral, pues las que son en conjunto primero y las que son al contrario al final, para que se vea ahí que estamos haciendo el análisis, pues, pero realmente aquí no me están pidiendo orden y tampoco es necesario. Así que voy a poner esta FF FV, ¿ok? ¿Qué es lo que estoy colocando ahí? Vea, la primera del D. ¿Por qué? Porque simplemente estoy dejando pendiente este cuádruple V para dejarlo al final, ¿ok? Ninguna otra razón en especial. Entonces, ¿cuál otra sería? FVFF, miren, que es esta parte de aquí. Ups, si no es, permítanme. Y sí, ¿cuál es? FFVF, ¿verdad? Sí. Esta parte de aquí, ¿cuál es la otra? FVFF, ¿sí? Esta parte de aquí. Y la otra sería, vamos a colocarlo aquí abajo. Tenemos puntos suspensivos. ¿Cuál sería? P y triple F. ¿Ok? Y al final estaría dejando lo que es la que dejé pendiente aquí. 1, 2, 3, 4. Entonces, vean, aquí tenemos la totalidad de la unión entre C y D. ¿Cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ok? ¿Por qué sé que tienen que sumar 6?
Ojo, para empezar, porque aquí hay 6. Y para rematar o terminar, vean esto, C intersección de D, o sea, I, esto es igual a una nulidad, es lo que le estoy colocando aquí. ¿Por qué aquí sumaba 6 y era correcto que yo comparara 1, 2, 3, 4, 5, 6? Porque la intersección, ¿okay?, presenta una nulidad. ¿Qué quiere decir esto? Que ninguno de estos elementos que tengo, tanto en C como en D, se repite, ¿ok? No hay repetición. O sea que aquí este cuádruple F no lo vamos a ver aquí en el D, ni el cuádruple V no lo vamos a encontrar aquí. Por lo tanto, no existe una intercepción. ¿Okay? ¿Y cómo le llamábamos a ese tipo de notación? Bueno, que esta nulidad, ¿okay?, denota que el evento, denota el evento nulo, evento sin resultados, ¿okay?, cuando la intersección, ¿okay?, que aquí está colocada, ojo, no se pierdan con este símbolo, ¿okay?, se dice que A y B son eventos mutuamente excluyentes, ¿okay?, que no se olviden de eso. El último inciso, el F. ¿Cuáles son la unión e intersección de los eventos en los incisos B y C? O sea que aquí tenemos B y C, y de nuevo nos pide que hagamos la unión y posteriormente la intersección. De manera rápida vamos a unir de nuevo B y C. Vean, ahora son B y C. Este ya no. Entonces hagámoslo de manera rápida. Podemos empezar colocando triple F, V, ¿okay? Vamos a colocar S, o recordemos que siempre me gusta poner lo que son al principio y al final los pares bien ordenados. En este caso serían F, 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 E, F, ¿ok? Tengo que dejar pendiente las 4 V aquí solo para dejarlas al final. Y ahora empiezo a copiar lo que son todas las partes de B. Tendríamos aquí FF, FV, tendríamos FF, VF, tendríamos FV, FF, tendríamos VF, FF, puntos suspensivos y un cuádruple ahí, V, que hice unirlos, una unión. Y de nuevo me fijo si hay un cuádruple F o un cuádruple V en la parte del evento B. No existe, por lo tanto el B intercepción de C presenta una nulidad y los eventos son mutuamente excluyentes. Señores, espero que esto haya sido de utilidad. Nos vemos, como pueden ver posteriormente, a realizar los demás ejercicios del libro de J. Debord. Gracias por su atención, nos vemos más adelante.